estamos en la cápsula 5 y vamos a iniciar con la reflexión que nos va a permitir y a cada uno de ustedes ir generando su propia visión de lo que se desea, o sea, lo que estábamos viendo en esto. ¿Cuál es nuestra visión política? Para esto yo me permití consultar, consultar dos fuentes y ponerlas, ¿no? La primera fuente es de este autor, ¿verdad? Que me pareció interesante, contemporáneo, y que tiene observaciones muy útiles, ¿verdad? Para los momentos actuales. Entonces siempre es importante, cuando estamos haciendo estos ejercicios, tener alguna parte teórica que nos permita sustentar nuestras aseveraciones en esto, porque estamos hablando de la visión, el sueño, política, o sea, ¿qué queremos? O tenemos una visión de muy corto alcance. Y por eso es que elección tras elección repetimos los mismos errores y luego nos quejamos de los errores que cometimos, pero en el Inter no hacemos nada. Entonces, este autor hace un análisis en su libro interesante, ¿verdad? Hay cosas que estamos de acuerdo y otras cosas en que no, ¿verdad? Desde una perspectiva más crítica, pero hace observaciones que son muy importantes y que van al fondo de las cosas. Por ejemplo, dice, México nunca ha tenido una verdadera transformación. O sea, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Por eso es que estamos en una cuarta transformación. Pero vamos a ver por qué. Dice, México nunca ha vivido en paz. Son pequeñas cuestiones. Esto es muy importante. Nunca hemos vivido en paz. Siempre ha estado el hincón, el pleito. Por ejemplo, se fue Porfirio Díaz y después de Porfirio Díaz vino más pleito, más encono, más odios, más rencores, más guerra, ¿no? Entonces, y más división. Estamos ahorita viviendo un momento muy, muy importante donde se están generando mucha polarización, se está alimentando mucho el odio, los rencores están emergiendo. No, y no nada más en México, sino en el mundo. Rencores que pensábamos que ya habían sido superados, como es la discriminación, el racismo, el clasismo aquí en nuestro país y en otros. Pero y no vivimos en paz, ¿no? O sea, no sabemos vivir en paz. Puede haber diferencias de pensamiento, eso es normal, pero entendámonos, ¿verdad? Somos diferentes, esa es la humanidad. Aceptar la realidad ayuda a transformarla. Una vez que tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar que todos tenemos rencores y complejos generados a través de nuestra historia colectiva e individual. Esconderla con discursos histórico-nacionalistas, por ejemplo, solo nos llevan al autoengaño, dice este autor, y a la ceguera selectiva, ¿sí? Entonces, todo esto son reflexiones y pensamientos de una persona que hizo un análisis de todo esto, ¿no? Si hay que transformar México, es momento de hacerlo de manera diferente, con un cambio colectivo de mentalidad, tanto unos como los otros. Cuando hablo de unos como los otros, hablamos de nosotros, que somos de alguna forma los que nos reconocemos como progresistas, ¿verdad? Y los otros que de alguna forma son conservadores en su mentalidad. Pero ambos grupos tenemos que cambiar de mentalidad con una mente más serena. Por eso el presidente Andrés Manuel siempre está, serénense, serénense, con el bien común como premisa indispensable, pensando siempre en el bienestar de todos, no nada más de nuestros grupos, no nada más en función de nuestros intereses, para que el pueblo pueda encontrar la paz. Eso dice en estas páginas este autor, ¿no? ¿Sí? Otro pensamiento de este mismo autor dice, México nunca ha vivido en paz porque esa estructura socioeconómica sustentada por la jurídica y religiosa solo puede generar rencor social. Aquí la palabra rencor social es muy importante. Estamos llenos de rencores sociales y ocultos, invisibles o hechos invisibles, pero emergen de una forma muy abrupta. Y ahí donde el rencor anida está latente el deseo de venganza. Y cuando está latente el deseo de venganza, no va a haber construcción, va a haber destrucción. Y eso no lo deseamos.
Yo creo que nadie quiere en México eso. Y vamos a echar atrás lo que logramos hace 2 años, el primero de julio, con estos deseos de venganza y ese rencor social que no nos deja hacer. Entonces no respondamos de la misma forma con lo que los otros grupos están atacando, porque les estamos dando sentido al reaccionar, estamos reaccionando, al estar a la defensiva, les estamos dando mayor peso y mayor lugar a todas aquellas personas que están encerradas en su rencor social y en su deseo de venganza, porque se sienten frustradas ante el cambio que nosotros logramos pacíficamente y los avances que se están teniendo en el país. Si nosotros nos comportamos igual que ellos, pues estamos siendo iguales y volvemos a sacar nuestro propio rencor y nuestro propio deseo de venganza. A mí me pareció muy interesante en este momento poder reflexionar sobre esto, porque estamos cometiendo un gran error al ser reaccionarios. Dejemos que digan y que pasen las cosas, pero no reaccionemos porque les damos mayor fuerza, ¿no? Entonces hay que extinguirles la conducta. Ahora sí que como se dice desde las religiones, ¿no? Poniendo la otra mejilla. Y de alguna forma, contra odio, amor, ¿verdad? Porque esa es la única forma en que vamos a generar y vamos a poder empezar a vivir en paz. Y se van a aburrir de seguir atacando cuando no hay gentes que escuchen sus ataques. Pero si todos ante un ataque empezamos a reaccionar con el mismo rencor social que ellos, pues no vamos a cambiar nada, ¿no? Entonces, este mismo autor vuelve a decir, dice, México nunca ha vivido en paz porque nunca hemos aprendido a respetarnos. Nunca hemos aprendido a respetarnos los unos a los otros. Respetar que existen diferentes visiones de lo religioso, de lo social, de lo económico y de lo político. Tenemos que aprender a respetar eso y a entenderlo. Entonces, esto es lo cultural. Si no, no va a haber paz. Y dice también, nunca hemos vivido en paz porque no tenemos una tradición de diálogo y acercamiento. No hemos aprendido a dialogar, siempre es confrontarnos, es el pleito, es incluso la traición, es el fusílalo, o mátalo, o desaparécelo. Nuestra mente colectiva, arrastrando cientos de años de condicionamiento absolutistas, que esto es verdad, donde todo se nos imponía, en las escuelas nos enseñaron a obedecer, nos domesticaron por completo, nos alunaron el consumismo, nos anula como personas, nos cosifica de alguna forma, solo concibe la idea de una verdad absoluta. Solamente hay una verdad y es la de los que tienen el poder. Eso es falso, ¿no? La propia. Mi verdad es la que cuenta, la tuya no cuenta y ni siquiera escuchamos. Cuando entre una verdad y otra verdad podemos ver un panorama más amplio y a lo mejor juntamos verdades y vamos conociendo más a fondo la realidad en la que estamos. Si yo estoy viendo ahorita hacia allá, pues yo tengo una percepción de la realidad que no tiene, por ejemplo, Olivia, que es la que me está filmando, que tiene otra percepción de la realidad. Ella está viendo cosas completamente distintas a las que yo estoy mirando en este momento. Yo estoy viendo flores y jardín y ella está viendo, creo que libros, o a mí, o escritorio. Entonces, si ella le preguntaran para ti cuál es la realidad en este momento, pues diría una completamente contraria a la otra, pero no por eso ella es falsa o yo soy falsa. Entonces tenemos que encontrar verdades, porque no somos perfectos, no podemos verlo todo. Entonces es importante el diálogo y eso no se nos ha enseñado. O sea, concebimos verdades absolutas cuando no hay una verdad absoluta en toda la tierra, salvo que nos vamos a morir. Esa sí es una verdad absoluta, porque todos nos vamos a morir. De ahí en fuera no hay otra, ¿eh? Para mí. Entonces, si condenamos como enemigo a todo aquel que no comparte esta única verdad. Y eso nos hace ser destructivos y no constructivos. Entonces, estas observaciones son importantes para que digamos, bueno, nuestra visión política va a estar centrada en nuestros rencores, en nuestros odios, en nuestros deseos de venganza o en el deseo de la armonía, de la construcción de la paz, de la tolerancia, del respeto, de la responsabilidad, de la disciplina, de la austeridad, del no mentir, no traicionar, no robar, o al revés, o va a ser una moral dual, ¿verdad? Disfrazada. Bueno, entonces con esto vemos esta reflexión
Y vamos a pasar a una siguiente reflexión en la cápsula 6.